9:39 de la mañana, estamos en Playacar, día 22 de septiembre. Vamos a irnos a una playita, pero no de aquí de Playacar, sino nos vamos a ir a playitas normales, las que vamos habitualmente. Puede ser Mamitas, puede ser la 38. Quizá tengamos vuelo de dron desde esta zona, no lo sé, ya veremos luego. El día va a ser muy tranquilo. El lugar, Playacar, me encanta, ya veis cuánta vegetación, que bien está hecho todo. Aquí hay departamentos, hoteles, casas, hay buenas mallas, unas playas estupendas y campos de golf también tienen aquí. Estas personas que van andando por ahí están alojadas en un hotel y se van andando por aquí para llegar a la Quinta Avenida, seguramente para ir a dar un paseo. Y la salida la tenemos aquí delante, un poquito más adelante. Y bueno, pues os pongo la intro y nos vamos a bañar un ratito en la playa. El día amaneció bastante bien, aunque la noche llovió bastante fuerte. Pues vamos por la avenida 10, dirección de la 38. Seguramente muy tranquila hasta horas de la mañana. Pues aquí llegamos al cruce de Constituyentes. Nos vamos a ir por la calle Primera, esta por debajo de la Quinta Avenida. Por esa calle nos vamos a ir a Mamitas. Al final cambiamos y nos quedamos en Mamitas. Y ahora la Quinta Avenida pues seguro que está muy tranquilo. Muy tranquilo está. Aquí donde está el Hotel Hilton, aquí a la izquierda vamos a ir. Y el mar, en mi cabeza me viene que va a estar tranquilo si no la espero. Vamos a ver cómo nos lo encontramos. A esta hora, 10 menos cuarto, uno se paga para las 10. Sí. Desde aquí se ve el mar tranquilo. Vamos a aparcar a ver si hay sitio cerca. Creo que sí, hay uno o dos. Aquí hay sitio, hay dos. Y ahí más abajo creo que también hay. Aquí también hay. Bueno, pues ahora nos vemos en Mamitas. Bueno, de las lluvias que han caído un poquito, vamos a entrarle. Y como veis, todo el suelo, todo lo que es la arena se ve húmeda, mojada. El mar se ve precioso. Ahí hay una persona pescando, no hay ola ninguna. Ahora no es la mejor hora para hacer fotos, que se vea turquesa, azul turquesa, pero está bonito el mar. Ahí nos vamos a poner por aquí delante. Aquí vengo acompañado de Adriana. Son las 10 menos cuarto, 9:45 de la mañana. Y por aquí mismo nos vamos a colocar. Bueno, pues aquí estoy ya a punto de entrar para adentro. Hice 3 o 4 fotos de aquí, voy a hacer alguna más. El mar está impresionante. Mamitas, ya que nos estamos despidiendo de Mamitas, ya les queda poco tiempo de vida. Aquí vamos a tener un desarrollo, acordaros, de 2 hectáreas. Un desarrollo impresionante frente al mar. Y bueno, Adriana ya se metió. Vamos a hacer las fotos y nos metemos para adentro. El agua está templadita, tirando a calentita. El sol ya aprieta bastante. Bueno, pues aquí me meto con la gafita de sol. Hoy sí vengo preparado con la gafa de sol. Y encima no hace oleaje, no hay ningún problema. Se ve cristalina el agua, transparente, limpia. Nada de sargazo, absolutamente. La verdad que estamos de enhorabuena, a pesar de que ayer se puso a llover bastante tiempo, por la tarde-noche y sobre todo la noche de madrugada se puso a llover fuerte, pero ya veis que esto cambia y va por zonas. A lo mejor donde nosotros estuvimos estaba lloviendo y por aquí no está lloviendo. Es que hay personas que dicen, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Cómo va a estar la lluvia? Pues por lo que estoy viendo últimamente poco puedo explicar, porque ya lo comprobasteis en el vídeo anterior. Estábamos, ¿en dónde estábamos? Así, cerca de la Juárez, y caía un chaparrón tremendo. Llegamos de aquí a la 38 y ni siquiera había caído una gota. Entonces, a ver cómo le explicamos a las personas que esa altura que no llueve y aquí sí. No es fácil.
Son tiempos de estos de que aunque haya lluvia puedes disfrutar del mar. Fíjate qué color más bonito se ve el agua. Se ve transparente, cristalina, azul turquesa. Voy a hacer unas fotos aquí. Bueno, pues yo creo que hemos acertado viniendo a bañarnos a esta hora, ¿no, Adriana? Hoy que es domingo, que se va a llenar mucho la playa, a esta hora está muy tranquila la playa, tranquilísima. Y eso que no es tan temprano, son las 10 de la mañana, está muy bien. Otra cosa que puede pensar la gente, porque ocurre en sus países, a lo mejor en España, que cuando va muy temprano el agua, pues tienes frío, un poquito de frío, y luego ya va agarrando temperatura el agua. Aquí no, aquí tenemos la temperatura del agua siempre muy bien de temperatura. Y bueno, diría ahora que está un poquito más fresca, pero un poquitín. Ahí se suelen poner ahora los pelícanos. Hay dos por allá, otro que se acaba de tirar al agua. Y bueno, esas son las ballenas famosas que han colocado para evitar que se lleve la arena de ahí, de esa zona. A lo mejor más adelante las van a poner aquí. Fijaros cómo ya se empieza a ver el agua con los rayos de sol. A medida que el sol vaya subiendo para arriba, que ya está casi encima, más bonito se va a ver. Adriana disfrutando porque no se va a mojar el pelo. Y como no hay olas, pues a medida que va subiendo el día de hora, se suele mover un poquito más. Por ejemplo, a las 3, 4 de la tarde, como que ya no está tan tranquila el agua. Normalmente ocurre así, no siempre, eso está claro. Y bueno, pues ahora ya nos vamos a ir para casa en un ratito, pero nos vamos a parar en el Chedraui a comprar algo de pan y otras cositas, porque a mí el desayuno de esta mañana va a ser unos huevos fritos. Ojalá fueran tipo rancheros, pero bueno, o motuleños, que eso me encanta, pero algún día los vamos a comer por ahí. Y voy a hacer un poquito de ejercicio aquí dentro del agua, 2 minutitos. Y el día de hoy creo que voy a hacer un poquito de tranquilidad a la hora de grabar, pero no lo sé. Eso lo pienso ahora, ya veremos a ver qué pasa luego. Pero lo que sí que te puedo decir es que estoy disfrutando de este baño. Y voy a meter la cabeza debajo del agua de nuevo, a disfrutarlo. Pues ya estoy saliendo, pero me da pena salirme. Fijaros qué colores, qué tranquilidad, qué sensación más buena. Es un placer estar aquí, Y qué bien sales del agua, la verdad. Mientras tienes el cuerpo húmedo, te está dando el sol, pero a una temperatura bastante buena. Pues nada, ya sabéis que aquí tenéis un desarrollo, si queréis invertir, frente al mar, se llama Zona. Lo vamos a dar a conocer en 8 o 9 días seguramente, quizás antes. Y va a mejorar toda esta zona, la va a dejar muy bien para bañarnos, tanto para los del desarrollo como para la gente que por aquí viva o los que vengan de vacaciones. Mamita va a seguir estando bonita, no, lo que sigue. Pues nos vamos a ver si veo el Barcelona de fútbol también, que empieza a las 10:30 y ya estamos cerca de esa hora. Ahí voy a probar a hacer una foto, pero cuando el sol está en la parte de atrás se me va a ver bastante oscuro aquí. Pero bueno, ya lo sabemos. Bueno, pues nos despedimos de Mamita, que está preciosa la playa. El día también está bien. Lo que pasa es que luego en cualquier momento pues cambia, vuelve a cambiar. Así que si tú ves este vídeo y luego dices voy dentro de 3 horas, pues a lo mejor te lo encuentras cambiado todo. Pues nos despedimos. Ahora da gusto de circular aquí, tanto por la calle como en el aparcamiento, como hagas lo que hagas. Ahora hay poquita gente y todo rápido. Qué bueno. Pues ninguna oferta de verduras, qué pena. Bueno, pues está ahí la zona de panes. Ya los he comprado, pero quería grabaros la cantidad de variedad que tienen de panes. Qué bueno. ¿Nos vamos para allá? Pues aquí estamos en la zona de la fruta. Bueno, pues se nota el calorcito cuando salimos del súper. Ahora sí, ahora vamos a desayunar. Bueno, estoy aquí en la 38, la avenida 38. Hoy tiene cerrada la tienda esta de ropa, que está aquí. Allí está la tienda de hamacas. Por aquí hay algún que otro cenote, ya lo he grabado algunas veces. La playa de la 38, que está fantástica. Son las 5:10 de la tarde aproximadamente.
Y bueno, vamos a ver si vemos las tortuguitas, que el otro día las grabé de noche y no se veían. Vamos a pasear un poquito por la quinta, que me voy luego a visitar Avellanira. Y si me voy a visitarla, nos vamos a grabar luego más tarde. Mira, están aquí justo en esta piedra. Y ahí hay 3 tortuguitas. Bueno, y este cenotito, que se ve bonito, que sí. Y hay otro aquí delante. Lo que pasa es que no vamos a entrar, pero hay otro ahí, justo ahí delante, donde está la mata 38. Esta calle está preciosa a todas horas. Nos vamos un momentito para la Quinta Avenida. Le quiero mandar un saludito a mi amigo Fernando. Saludos. Siempre pasándome vídeos con lo bien que come, tomas el café, los pastelitos. Algo que yo hago en los vídeos también, pero bueno. A ver cuándo te vemos por aquí. La Cueva del Chango tiene cerrado el día de hoy, o ya habrá cerrado porque es domingo y a lo mejor agarran la tarde libre. Y aquí, Fernando, estamos al lado de donde tienes el departamento. A ver cuando vienes y tomamos el cafecito dentro. Nuestro amigo Fernando tiene aquí su departamento. Ya os lo enseñaré cuando venga. La verdad que por dentro es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y fíjate qué buena ubicación tienen. La Quinta Avenida, la playa, la mejor avenida de Playa del Carmen para disfrutarla. Bueno, vamos a pasear un poquito por aquí. Va a ser un paseo corto. Ya os digo, 5 o 10 minutos. No sé si tendré algún pack y reportaje más tarde de algunos. Ah, sí, tengo uno de Eddie Enrique Peña desde Bruselas, creo que es. No, desde Brujas, desde Bélgica. A lo mejor tengo alguno del mismo Alex, que hoy se quedó por Playacar. Y a lo mejor alguno más de algún seguidor. Pues ya veis que por aquí también la 38 es bonita, por esta zona. Lo que pasa es que aquí a la derecha no hay nada todavía, porque más adelante se cree que se va a hacer una especie de mercadillo. No sé si se va a llegar a hacer o no, pero eso es lo que estaba previsto. Aquí hay una extensión muy grande de terreno, que en este momento lo que hacen es aparcamiento, pero luego más tarde se espera que sea un mercadillo. Y por aquí nos dirigimos hacia la 34. Bueno, ya son varios los seguidores del canal, ya son 5 o 6 personas que me han preguntado por zona, ese desarrollo nuevo que va a salir en Mamitas, cuando echen abajo Mamitas. Si estás interesado, ahora estás en el mejor precio y encima puedes elegir ubicación. Buenos precios, interesantes para estar delante del mar. Departamentos de 1, de 2 y de 3 recámaras. Bueno, pues os pongo los paquirreportajes, que no haya parado la cámara. Venga. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Estamos nuevamente saludando a los amigos de Paco en Rivera Maya. Un saludo desde Brujas, Bélgica. Vamos llegando, son las 9 de la mañana. Venimos de Bruselas y es un lugar muy hermoso con sus canales. Aquí hay muchos turistas. Nada nomás.
amigos, reportando para Paco desde Brujas, Bélgica. Saludos amigos. Paco, aquí estamos nuevamente para el canal de Paco en Riviera Maya. Estamos en la plaza o macroplaza de aquí de Brujas. Vamos apenas conociendo. Pues aquí está muy bonita esta plaza, con construcciones muy medievales, parece. Un lugar muy tranquilo, el clima perfecto, que serán unos 20 grados aproximadamente y nublado. Andamos muy a gusto en este lugar. Saludos a los suscriptores de Paco en Riviera Maya, desde Brujas, Bruselas. Mira, mi querido amigo Paco Riviera Maya aquí en Coyoacán, hoy domingo. Está lloviendo muy fuerte, la gente sigue aquí. Y mira cuánta gente hay ahorita aquí en Coyoacán. Ya se va también. Hay un mundo, pero un mundo de gente. Superficie más grande. Pues te mando este reportaje para ti, todos los seguidores. Saludos. ¿Para dónde? Saludos. Paco Riviera Maya. La Riviera Maya. Amigos de Cancún, amigos de allá de la Riviera Maya, saludos. Estamos aquí en la Ciudad de México. Está lloviendo, pero gracias a Dios no es Valle de Chalco. Paco Riviera Maya. Saludos a la Riviera Maya, saludos. Pues así ya te mandamos saludos amigos, espero que estés muy bien y pues vamos a ver todo esto. A ver si es más amable. Pues aquí está lloviendo, como te dicen, fuerte, pero aquí estamos amigos. Hola, mi querísimo amigo Paco, dile a Adrianita que ya sé dónde venden los tamales de elote. Ya se ve dónde venden los tamales de elote aquí en Coyoacán para que vengan. Venimos a Coyoacán porque dejamos a Güero en un concierto en el Estadio Azteca y venimos a cenar aquí en Coyoacán, amigo. Pero descubrí estos tamalitos de elote y mira que están. Wow. Pues mi querísimo Paco aquí recibiendo un agua de, sabrá Dios de qué, de piloncillo con no sé qué. Y aquí estamos comiendo unas arepas en Coyoacán. ¿Una qué? De carne. De carne. ¿Qué digo de carne? Y hoy ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a la bodeguita en medio. Muy tranquila la tarde en este momento, a esta hora. Luego ya se empieza a animar más a partir de las 6:30. Igual le pasa a la bodeguita en medio, a partir de las 8:30 de la noche se empieza a animar, y bastante. Ahí más adelante tenemos el Chetelín, y esto ya es la esquina con la 34. Vamos a hacer un par de calles más. Acordaros que tenemos estudios para rentar por esta zona, que son muy fáciles de disponerlos y de disfrutar tus vacaciones, porque ya lo veis, podéis pasear por la quinta, ir a la playa fácil, comprar comida, todo lo que se necesita. Además tienen sus piscinas, sus amenidades. Bueno, pues el Chetelín está muy tranquilo de momento. Y que la música se está oyendo. Espero que no sea lo suficiente.
Justo aquí en la siguiente calle tenemos un desarrollo que hay un departamento en venta actualmente en 200, creo que era 220.000 o 240.000, ahora no me acuerdo. Es este de aquí el desarrollo, con su piscina y vistas al mar. Y que también hay como 5 o 6 departamentos que tenemos en renta. Justo está ahí, por eso te decía que está muy bien. Y ahora próximamente que van a entregar los de Tom Tower. Tom Tower está un poquito más a la 26, esta es la 30 si no me equivoco. No, la 32. Os pongo la publicidad de Aurea, que son departamentos en Tulum que se entregan amueblados y equipados, tienen buen gramaje, tienen buen metraje, más de 40 metros casi todos. Ya está para entregar el año que viene, así que os coloco ese pequeño vídeo de 1 minuto y pico y volvemos aquí. Os quiero presentar Aurea, es un desarrollo que tenemos en Tulum de 43 unidades, departamentos tipo estudio de 1 y de 2 recámaras desde los 37 metros cuadrados hasta los 76 metros cuadrados. Increíbles desarrollos, se entregan amueblados, equipados. Cuéntame algo más. Se entrega con acabados de lujo, que es lo interesante, mucha madera de piedra, madera endémica de la región, 15 amenidades espectaculares también, y el único desarrollo con permiso para 4 niveles en la zona, Paco. Bueno, pues aquí los departamentos van desde los 2.300.000 hasta los de 2 recámaras, que son impresionantes, por debajo de los 4 millones de pesos. Así es. En el tema de amenidades tenemos ahí dentro lavandería, tenemos piscina infinity, tenemos área de camastros, lobby con recepción, ascensor, Elevador, asador, regaderas, gimnasio. Os invitamos a que intentáis este gran desarrollo que se va a entregar en septiembre del año 2025. Sí, me está diciendo Adriana que está notando el calor un poquito, y menos mal que ya ha bajado la fuerza del sol a esta hora. Ahora nos vamos a ir al roof allí con Bellanira, a ver si compartimos un café o alguna cosita. Si os puedo grabar un poquito, grabo, si no, no pasa nada. Yo espero que este paseo os esté gustando también. Mira cómo bebe agua. Son muy inteligentes estos, ¿eh? A veces veo vídeos por ahí donde recoge basura y la tira a la papelera, por ejemplo. Pues cuando venimos de vuelta como que es otra vista diferente, aunque hayamos pasado por aquí anteriormente. Nota un poco de fresquito del aire que sale de aquí, pero no tan fuerte como por otros sitios. Pues ya nos acercamos aquí a la 38, agarramos el coche y pues ya despidiendo el vídeo del día de hoy. Así de temprano nos estamos despidiendo prácticamente, pero nunca se sabe. Yo tengo la cámara encima, cualquier cosa ahí grabo. Algo que os haga sentir que estáis por aquí. Como ahora, otras veces bajamos con el carro, la mayoría de veces, y ahora andando. Bueno, hasta dentro un rato.
Aquí estoy con Bellanira, con Adriana. Vamos a tomar el café ahí, pero fijaros en este rooftop porque tiene una vista de escándalo, buenísima. Y encima parece un mirador porque esta parte de aquí abajo, en la piscina, no os voy a grabar, voy a grabar por aquí. Por ahí no grabo. Esta piscina que tenemos aquí tiene unas vistas al mar excelentes. Y tenéis aquí el jacuzzi también, con camastros. Oye, está muy bien este mirador, Fijaros todo lo que tenemos por aquí, del color del mar, que a esta hora de la tarde no se ve el azul turquesa, porque ya sabéis que dependiendo de la hora se ve mejor o peor. Aquí tenemos un desarrollo abandonado. ¿Qué habrá pasado con ese desarrollo? No tengo ni idea, pero ahí está abandonado. Y esa es la parte del manglar. Aquí más abajo, a ver dónde lo localizo. Creo que aquí tenemos, a ver, que me ubique yo donde estoy. Es que estoy mirando a ver dónde está el Gran Pitti, que el Gran Pitti tiene que estar por ahí. Y luego el Sea Tower tiene que estar un poco más a la derecha, o por aquí abajo. Más cerca del mar están ellos. Sea Tower, ¿dónde está? Que no lo veo. Pero bueno, da igual. Caso, qué buena vista. Pero no solamente eso. Voy a poner la cámara, yo no voy a mirar porque ahora mismo me molesta el sol. Pero fijaros qué atardecer más bonito tendríais luego más tarde cuando se oculte el sol. Y ahí abajo, toda esa parte de ahí también es parte del roof. Fijaros qué roof más bonito hicieron aquí, con esas lucecitas por la noche. Aquí nos vamos a sentar, ahí donde está Bellanira y Adriana, a hablar un ratito, a disfrutarlo. Y lo que os digo muchas veces, que donde rentas o compras departamentos de este tipo, las amenidades son parte de tu departamento, y todos estos espacios, pues muchos no lo saben aprovechar. Pues nosotros vamos a aprovechar un ratito. Os quiero enseñar, es que el cielo el día de hoy se ve muy claro todo, la luz del atardecer también, aunque todavía no es un atardecer, pero ya se está ocultando el sol poco a poco. Pero fijaros qué colores más bonitos. Y yo pensaba que hoy iba a ser un día de lluvia, un día de estos de como ayer, que ayer toda la tarde estuvo lloviendo y parte de la noche. Y no, que va, y tenemos unas vistas excelentes a Cozumel. Bastante buenas a Cozumel tenemos las vistas. Toda aquella franja de noche se va a ver con luces luego. No sé si me voy a quedar mucho rato aquí, pero de momento esto es lo que estoy grabando, estas vistas. Y voy a hacer una foto porque de verdad que se ve precioso. Aquí el desarrollo de aquí abajo tiene esa piscina de allí, que queda estupenda con sus sofás y sus camastros, la zona de sombra. Y esta es la zona de mantenimiento de los aire acondicionados. Y en este otro desarrollo es lo mismo, también tienen su piscina con sus palmeritas y tal, área de sombra, y luego la parte de los aire acondicionados aquí detrás, con el depósito, no sé si eso es depósito de gas, yo creo que sí. Y ya, porque es raro que trabajen el gas por aquí, pero a lo mejor esto lo trabajaron. Y bueno, pues me voy con Adriana y con Bellanira. Si hay algo más que grabar, pues os lo digo. Si no, pues aquí vamos a pasar un rato. Yo me voy a tomar mi café y el pastelito ahí, el pan. Qué buen jacuzzi, Adriana. Pues quería ver el atardecer, cómo se esconde el sol. Todavía no está para esconderse, pero sí se puede ver las nubes que están justo donde se va a esconder el sol. Y vaya pedazo de lluvia que está cayendo por aquellas zonas. Todo aquello de allí. Ahora mismo se nota allí la lluvia y por allí también un poquito. Pero estaría bueno poderlo ver grabado el sol en su yema de huevo, como se ve cuando se oculta. Pues desde aquí se puede ver todas las tardes también. Y bueno, pues el mar lo tienes aquí, que lo puedes disfrutar a cualquier hora del día. Pues ahí seguimos hablando, llevamos ya hora y pico. Bueno, ahí sigo, es que el atardecer ya está un poquito más cercano. Pero ya se ven, por ejemplo, las nubes de color rojo en ciertos lugares. Allí se ven algunos truenos, lo que pasa es que no sé si va a salir alguna hora. Esa de ahí es espectacular, esa nube abierta. Luego por allá abajo, bueno, si viéramos el sol, pero no se ve. Y aquí abajo que están en la piscina. Bueno, pues esto es un atardecer desde aquí arriba. La temperatura es muy buena, ni frío ni calor en este momento. Y la conversación que llevamos, pues ya llevamos un buen rato. Aquí hay otra piscina.
Esto, aquí estuvo alojada Juanita de Alicante, saludos para ti, para Carmen y para tus amigas, pero aquí una vez que viniste, creo que fue con Jandro, fíjate este showroom, y ahí estuvisteis vosotros, me acuerdo porque os vine a buscar aquí abajo, eso me parece que se llama Hotel 52, si no me equivoco. Le mando saludos porque hoy nos has escrito precisamente en el WhatsApp. Bueno, pues me voy otra vez a hablar con ellas un ratito. Aquí estamos hablando de las cosas de la vida. Voy a ver porque me estás diciendo que me suba arriba, que no grabe desde aquí. Es que es precioso el lugar, la verdad. Bueno, la tarde va cambiando mucho, dependiendo de la hora, del momento, cada 5 minutos cambia. Ahora mismo las nubes se movieron, antes teníamos ahí un abierto, ahora se abrió por allá y los colores van cambiando. Y esto es un espectáculo, las tardes, pasarlas así en un rooftop. Fijaros que estáis ahí en la piscina, por ejemplo, mirando el atardecer, es una maravilla. Igual como aquí, mirando el mar también, como pues poco a poco se va a ir apagando y luego por las mañanas pues el amanecer lo tenemos justo en esa parte. Tenemos el amanecer. Y ahora ya se empiezan a encender las luces de Cozumel. Y aquí abajo ya hay personas que están aprovechando un poquito la piscina, no muchas. Y bueno, pues esto es Playa del Carmen de noche también, donde, mira, ¿habéis visto esos rayos? Ya os digo que también hay rayos y truenos por allí. Digo que Playa del Carmen, cuando tengamos nuestro departamento, más de una vez vamos a ir allí, porque yo espero que ya nos lo entreguen para antes de final de año. Ya nos dijeron para octubre, pero yo creo que para el mes de diciembre, creo yo. Pero bueno, ya veremos. Y ahí donde estamos también tenemos una vista parecida a la que tenemos aquí. También tiene buena vista al mar, no tan buena como esta, porque aquí tenemos un manglar. Hablando del manglar, a ver. Ah, sí, ahora entiendo. El Coco Beach lo tenemos justo por detrás. El Coco Beach, no, perdona, el Sea Tower. El Sea Tower lo tenemos justo detrás de este edificio, no lo encontraba por eso. Porque sé que Sea Tower da justo delante del manglar, pero donde comienza el manglar lo tenemos por aquí delante. Y también está por aquí cerca lo que es el Grand Pitti. No lo veo tampoco, también está por aquí delante el Grand Pitti. Los tenemos grabados, son muy buenos desarrollos, también tienen excelente vista. Lo que pasa es que este desarrollo, como tiene este mirador, porque fijaros que el edificio termina ahí, lo que pasa es que hicieron este mirador aquí arriba, este de aquí, con las escaleras, pues tiene una altura bastante considerable y tiene mejor vista desde aquí. Ahora vamos otra vez a pegar un vistazo hacia allá. Y bueno, poco a poco va cambiando. Y quiero mandarle saludos a todos los que estáis ahí en el canal apoyándonos. Intento haceros sentir que estáis aquí conmigo, por ejemplo, ahora. Que estáis pues queriendo estar dentro de una piscina, trayendo aquí una botellita de vino, por ejemplo, unas tablas de queso, de jamón, y pasando la noche hablando. A traerse las cartas, Alex, que se le gusta jugar a las cartas. Imagínate, ahora en un rato se encienden las luces. Bueno, me he vuelto a acercar, ya estamos en los últimos, dijéramos, últimos momentos de los rayos del sol, ya lo veis. Se ve espectacular la noche. Allí justo enfrente, bueno, es que allí está lloviendo, pero hay el mirador ese que se llama El Carajo, lo tenemos ahí al lado, no deja ver la zona de la lluvia. Y por allí estoy seguro que está lloviendo. Pero qué espectáculo, ¿no? De luces. Y ya el mar, estamos en los últimos instantes de verlo bien. Ya las luces de Cozumel se ven mejor. Allí ha habido un rayito por allá. Mira qué bonito quedó ahora con las luces a donde estamos ahí sentados. Se unió otra persona a nosotros. Hoy no es día de trabajo ni nada de eso, ¿que no? Nos lo hemos pasado muy bien, gracias. Día de filosofar. Exactamente. Fíjate a qué hora nos vamos ya de noche. Bastante entrada a la noche. Pero qué bien se ha estado aquí arriba. Ay,
Ay, qué bueno que te gustó. Y la piscina, qué raro, está apagada la luz, pero bueno, está por ahí. Qué bueno. Se podría decir que esto es el final de la Quinta Avenida que conocemos. Esta es la Quinta Avenida, la nueva Quinta Avenida, que todavía le falta desarrollo por aquí por hacer. Estamos en la calle 52, como dije antes. Pero bueno, ya despedimos el vídeo del día de hoy. Hasta mañana, nos vemos, chao.